grabar una clase en la que vos estés. Ah, mira, Entonces, si vos estás y quieren grabar, no pueden grabar. Ahí claro, comenzó a grabar. bien, ahora sí. Bueno, entonces vamos para atrás, arrancamos de nuevo. Les decía que vamos hoy con el último texto de la unidad uno. No se asusten, suena que es un montón, pero, o sea, como que deben pensar cuándo vimos la unidad uno, pero bueno, es una unidad bastante introductoria. En esta primera parte del texto, el autor lo que hace es preguntarse o mostrarnos un estado de situación, digamos, contarnos cómo funcionan los gabinetes hoy, qué pasa con los gabinetes en la actualidad. Comentábamos la clase pasada que, digamos, la forma la modalidad en la que fue creada la psicología educacional muchas veces estaba ligada al modelo médico, con una cuestión así más de Normativa. claro, de normalizar, de adaptar al chico. Entonces, esto, lo que nos viene a decir Kornfeld es, bueno, esto fue fundacional, pero no es que no existe más, sino que todavía hay, hay como resabios de esto en la actualidad. Marcas de Eh, orígenes, ahí. Vuelvo, claro, vuelvo a decir ahora sí. antes de que esté grabado. Ha sido un inconveniente que quizás nosotros no hemos sido claras a la hora de explicarlo. Lo que aparece como marcas de orígenes en este texto es justamente esto, de que son los cimientos del porqué de la psicología y una confusión que queda instalada y que si no se desnaturaliza o si no se visualiza en realidad como tal, se sigue practicando como algo naturalizado, esa es la palabra, ¿no? Claro, Hasta que no se critique lo que se espera de la situación, de que sea normativa, de que es una exigencia, de que es así y lo que se sale de la norma entonces es patológico, como lo vamos a ver más adelante, pero si no lo podemos ver de esa manera vamos a seguir incurriendo en prácticas iatrogénicas, que esto es lo que busca claro. un poco este texto. Sí, hay después una filmina en especial sobre esto, pero está buena porque es cierto que lo, siempre cuando entregan la guía hay preguntas, después también nos pasa que en los finales a veces les preguntamos por las marcas de origen y no entienden bien a qué nos referimos y sale de este texto. Exacto. Eh, Atentos. en relación a esto, digamos, estos mandatos fundacionales de adaptación y normalización, muchas veces pasa esto mismo que charlábamos también la vez pasada sobre las dificultades para salir, digamos, de la mirada sobre el caso, es decir, sobre el chico problema, que es lo que después muchas veces van a ver en las aulas. Es como que el que tiene el problema es uno. No hay ningún tipo de revisión en un montón de ocasiones ni de la institución, ni del curso, ni de un montón de otras cosas que muchas veces tienen que ver con lo que le pasa, bueno, muchas veces no, siempre tienen que ver con lo que le pasa a ese caso. Frente a lo inesperado, lo urgente, o sea, digamos, las cosas que se salen de lo que uno creía, muchas veces las instituciones o los docentes, en vez de, digamos, de buscar nuevas alternativas, muchas veces porque, mm, como ustedes ya saben, los docentes no trabajan o no trabajamos en una escuela que capaz sería más piola en el sentido de poder dedicarle más a esa institución. Saben que hay que trabajar en mil escuelas, en un montón de casas, entonces muchas veces parece como que no hay resto para buscar otras alternativas y muchas veces va más por la sanción. Pero bueno, siempre vamos a tratar de, además de contar, bueno, pasa esto, pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque si no nos parece como, nada, como contar un estado de situación bastante dramático que nos deja a todos como bastante desahuciados. Y además, bueno, en el texto se trata, ¿y qué hace un psicólogo educacional, no? Eh, Vamos a ir viendo que lo que se propone es construir en base a todos los Ahí componentes está. en juego, no ni retirarse ni sancionar al que es distinto, ¿no? Reflexionar sobre el problema. Ahí, ahí te tocan a ti. Bien, Una consulta, profe. sí, Eh, ¿Puedo interrumpirlo? Sí, sí, buenísimo. En el tema ese de ser, eh, espere que busco la palabra que estaba acá.
Uy, se me fue. El punitismo creo que era que se refería a como prejuzgar la situación y el hecho de, de la situación llamar al psicólogo educacional de forma de emergencia y eso. Hace también a un hecho de una marca de origen, ¿no? ¿A eso también se quiere referir? Es todo medio la misma cosa, pero lo que estás nombrando es toda la misma esencia, pero vamos a ir avanzando en el texto que vas a ver que es parte por parte. Vos mencionaste muchas partes del texto en esa confección de pregunta. Estás orientado, es a lo que se refiere el texto, pero quedémonos con esa pregunta y al final del presi vemos si se respondió o si quedó dudas, ¿sí? Porque la manera en que se planteó queda como muy apelmazado de un montón de sentidos que se van a tratar ahora de manera desglosada. ¿Te parece, Sí, lo Israel? que podemos mencionar capaz es de lo punitivo. Lo punitivo asócianlo como con el castigo, digamos. O sea, no es una palabra de nuestro campo en especial, sino más del derecho y demás, digamos, de sancionar. O sea, es como a lo que se refiere ahí el autor, es un poco como agarrar lo que sea que sancione y chau. Después vamos a poder seguir pensando esto de qué se busca cuando se llama al psicólogo medio así a los tumbos. ¿Tumbos se dice? Bueno, algo así. Sí, con urgencia, sí. Claro, como, uy, rápido, solucioname esto, que quiero seguir con todos los demás que andan bien. Que a Correcto. veces es una de las cosas que pasa. No Bueno, sé si genial. te respondimos. Acá lo que plantea, Bien. en realidad, en la filmina anterior se plantea que o se busca sancionar a un culpable, cuando en realidad sabemos, está bien, ¿Cuál era frente a- esta? bien, esa, exacto, sí, sí. Frente al inesperado, lo urgente, instituciones y educadores responden con punitivismo o desisten, ¿no? En vez de generar lo que vamos a ver en la siguiente filmina, que son los espacios de locución, lo que hace a manera introductoria este autor dice que ante un problema, no, la institución o los docentes buscan no solucionarlo, sino sancionarlo, que nada tiene de solución en eso, o retirarse de la discusión, retirarse del malestar. Vamos a ver que no vamos a hablar de síntomas ni de problemas, sino de malestar. Ante un malestar se busca un culpable y se lo sanciona, o ante un malestar se genera tanta incomodidad o impotencia para responder y se retiran, ¿no? Son dos respuestas poco beneficiosas para una solución, ¿no? Lo que sí Sí. vamos a ver ahora sí, en la filmina próxima, es sobre los Profe, espacios. Sí, ¿podrías poner un ejemplo? sí, tenemos por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente el más común, que es cuando un niño no está, o cuando un estudiante no está aprendiendo a los ritmos que debería, ¿no? De que debería. Nuevamente estamos hablando de si tiene 6 años y está sentado en una escuela, dicen los libros que debería aprender a escribir y a leer. Sin embargo, el nene no aprende, ¿no? Esto genera un malestar porque se corre de la norma, de lo previamente establecido en los libritos de psicología, ¿no? Nuevamente, en vez de explicar que a los 6 años las condiciones psicológicas están dadas para que aprenda a leer y escribir, termina siendo una obligación. Si tenés 6 años, tenés que hacerlo, ¿no? Si no lo hace, entonces al nene le pasa algo, eso sería lo punitivo, decir, te pasa algo, tenés un problema, fíjate cómo lo podés solucionar vos, niño, o bien, no, Claro. este es un cabeza dura, no va a aprender nunca, y desiste con ese nene, sigue el ritmo del curso. Ese es un ejemplo. En contraposición a ambas posturas de retirarse o de sancionar al niño que no está aprendiendo, la pregunta es, ¿qué le pasa a ese nene que en ese curso, de esa modalidad, no está aprendiendo? Fíjense Claro. que ese interrogante abre la mirada, incorpora en la unidad de análisis no solamente al sujeto como único responsable del éxito y del fracaso, sino también componentes tales como el docente, el contenido, la modalidad vincular, la cuestión institucional, ¿sí? No solamente es el niño el culpable. Y si el docente es capaz de generar esa interrogante para empezar a
a- a ver qué puede cambiar, él también se implica en ese problema. Me estoy adelantando muchísimo, es Sí, básicamente, pero está bien porque también había una pregunta de Lorena que mencionaba, digamos, el pensamiento biologicista, supongo que quisiste poner acá. No está, o sea, el autor no lo menciona tal cual así, pero habla de un sujeto ideal y muchas veces ese sujeto ideal responde a esto. Bueno, si está en primer año de secundario, tiene 13 o 14, creo. Eso, ven, ya a mí 13, misma me sí. está saliendo. O sea, que esto es algo con lo que vamos a trabajar bastante, porque no es que nosotras, porque damos esta materia, no tenemos esos preconceptos. Todos los tenemos, operan, son parte, digamos, de nuestra realidad. O sea, qué sé yo, uno piensa y le sale así porque en general la escuela que conocemos es la escuela graduada, o sea, tanto en primaria como en secundaria. Y el chico de primer año tiene que tener esta edad, y si te encontrás con un chico en primer año que tiene 15, uff, y o sea, a uno le sale, digamos. El problema es no poder cuestionarse eso que le sale. O sea, la idea de que hagamos acá no es venir a decir como, bueno, a nosotros no nos pasa, estamos regias, esperamos que ustedes lleguen a ser como nosotras, lejos de eso, es decir, bueno, a todos nos pasa, a todos tenemos preconceptos, porque todos vivimos en una cultura, miramos la televisión, esos preconceptos y un millón de otros, sino que los podamos poner en tela de juicio, como darnos cuenta cuando están operando y decir, uy, che, para acá, ojo, pero bueno, esto también nos fuimos. Tratemos de volver, que ahora estábamos en lo que propone el autor, que son los espacios de interlocución. Correcto. En contraposición a esta postura que decíamos de retirarnos o culpabilizar a un sujeto, lo que se proponen son espacios de interlocución. Como dice la palabra, es una mesa de trabajo, piénsenlo de esta manera, en donde se encuentran distintas miradas, ¿no? Y los puntos o los objetivos de este espacio, yo voy a ir mirando a mi computadora que tengo una pantalla más grande, ahora que me anda. Es la conversación institucionalizada con consecuencias prácticas, es decir, que de esos espacios surjan elementos reales, no que nos quedemos en la teoría o utilizando el lenguaje técnico y ver cuánto sabemos, qué disciplina sabe más. No es la idea justamente de este espacio, sino que nos sentemos a trabajar en una mesa de trabajo con la misma tarea que es hablar del malestar y salir de ahí con principios para ser aplicados directamente, ¿no? Esclarecimiento de las dinámicas de poder de la escuela, esto es justamente ver qué es lo que está pasando, no es que la escuela, por ser la institución que contiene, eh, perdón, esperen un segundo. Creo que lo que escuchábamos era la niña de Nati, home office. Esto es así, nos va a pasar. Yo volví un cachito acá para ver si había alguien a quien silenciar, pero eras vos, Nati, así que no Era te yo, podía era silenciar. mi hija Elena, que llegó a todos, chicos, saluden. Me estaba desconcentrando. Hola, y saludan encima. ¿Sí? Bueno, el querido home office. Bien, entonces, el esclarecimiento de las dinámicas del poder de la escuela es justamente el no posicionarse como la escuela tiene la última palabra, ¿no? Esto es como, piénsenlo como el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué usan ese principio? Porque el que tiene para ganar siempre es el que tiene mayor poder, el que dicta las normas, el que establece los principios y demás. Pero lo que se busca acá es poner en jaque eso, ¿no? No es que porque la institución está como primero tiene la razón. Todos tenemos algo importante que decir. Entonces, desnaturalizar también lo que hace la escuela sin posibilidad de crítica. Bueno, lo que proponemos es criticarlo. Indagar posibilidades y dificultades del dispositivo, que es lo que decía hoy al inicio, ¿no? El dispositivo clase tiene algunos principios que son inamovibles, en cierto sentido. Son flexibles, pero están, qué sé yo, el que es una realidad colectiva, o sea, es un docente con un montón de alumnos o estudiantes que tiene tiempos, tiene un espacio, tiene roles, hay alguien que aprende, hay alguien que enseña, ¿no? Son cosas que la escuela es un dispositivo escolar con principios específicos, pero que no son inamovibles, son específicos, pero que pueden tener graduaciones. Claro. Pero que en principio la escuela no toca. Pensemos lo que pasó con el espacio.
ahora en la pandemia nomás. Es como, ¿cuánto tiempo estuvieron diciendo que no hubo escuela? ¿No? O sea, y esto que hacemos o que se hizo en todos los niveles, ¿no era la escuela? ¿No era una clase? Claro, claro, claro. O sea, Se les llama determinantes duros, ¿no? Que están, para hacer una escuela tienen que estar esas cuestiones, pero está desde en la segmentación del espacio, está, qué sé yo, el que no está presente en esta clase en algún momento, cuando llegue del trabajo hoy, o a la madrugada, o mañana a la mañana que tenga tiempo, se va a tener que sentar a cortar su tiempo social y estudiar. Entonces esto, indagar posibilidades y dificultades del dispositivo es justamente esto, empezar a pensar qué es la escuela, por qué, a dónde se falla, ¿no? En qué se acierta. Después, ampliar la mirada reduccionista e individualizante, como bien decía Paz, no tomar eh, como única unidad de análisis al sujetito que está aprendiendo, ¿no? Él no es el único responsable de que se alcance o no se alcancen los resultados previamente esperados. claro. Todo el dispositivo tiene que ver, o todos los factores del dispositivo ayudan o perjudican a que eso pase o no pase. Y luego es advertencia ante los procesos de estigmatización. Justamente esto que decíamos, ¿no? El chico que tiene 15 y está en primer año. Uy, este es un desastre, o este le cuesta aprender, o... Bueno, saquemos la etiqueta, no personifiquemos el problema, empecemos a abrir la mirada. Es como, yo siempre digo que es como separarse del problema centrado en la persona. La persona no es sola, no es una isla, está en relación e interacción con otros que tienen distintas características esos vínculos. Entonces no podemos evadir o recortar a la persona sola. Es la persona en ese contexto, entonces tenemos que separarnos, de sacar la lupa sobre ese sujeto y empezar a ver que hay un montón de componentes que hacen que esa persona tenga esos resultados. Esto sobre los espacios de interlocución. Bien. Ahora sí estamos con las marcas de origen, Atentos. que, claro, el problema del texto. No, en realidad, a ver, antes de mencionar cuáles son, pensemos esto, los supuestos que operan en la formación docente, digamos. O sea, supuestos, es decir, ciertas cosas que se supone que son así, que estamos convencidos de que son así, que muchas veces yo entiendo que en la formación de ustedes probablemente ya no tanto por una cuestión de, digamos, de que son futuros nuevos docentes y que, digamos, su formación es muy contemporánea, pero sí mucho más, digamos, en la de profesores de antes. Igualmente, tienen, si no me equivoco, en la guía de lectura una pregunta que los hace reflexionar sobre cuáles son de estas las que ustedes encuentran en su formación, como para que lo podamos seguir pensando juntos. Bien, una de ellas es el sujeto autónomo que siempre direcciona su voluntad. Acá vamos a ver varios autores que nos van esta materia, digamos, vamos a ver varios autores que nos van a decir, bueno, hay algo que se llama inconsciente, que hace que la gente muchas veces haga cosas que desconoce. Esa va a ser una teoría, otra va a decir, hay un montón de motivos socioculturales por los que el sujeto no va a direccionar su voluntad. O sea, es como que a lo largo de la materia vamos a ir viendo que esto es una falacia. O sea, no es como que uno llega al aula y le explica y el chico siempre va a estar pudiendo prestar atención. O sea, esto es una gran mentira, digamos. Todos fuimos estudiantes, ustedes lo son ahora y lo fueron en la primaria y el secundario y sabemos que no siempre uno puede prestar atención, ni siquiera como de este lado, digamos. O sea, muchas veces a uno le pasan cuestiones y está en otro mundo. Después hay una cierta racionalidad ligada al ideal, un poco lo podemos pensar en esto que decíamos de el chico tiene esta edad, o sea, el chico de segundo año tiene tal edad y tiene determinadas características. Por ejemplo, muchas veces la escuela se dirige a un cierto sujeto de clase media con ciertas características mínimas, digamos, satisfechas, y sabemos que la realidad es otra, o muchas veces la escuela da,
digamos, contenidos sobre, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Vemos inglés, todos estudiamos inglés en el secundario, pero ninguno de nosotros, o en la mayoría de los casos, no estudiamos lenguas de los pueblos originarios. Entonces hay un cierto ideal de estudiante. Después, bueno, también la idealización de la relación pedagógica, o sea, cómo debería ser la relación entre estudiante y profesor, basada en cosas que están muy lejos muchas veces de la realidad, digamos, como que son cuestiones que se estudian y que después cuando uno va al aula, dista muchísimo de lo que pasa. El sujeto pedagógico ideal, que bueno, esto es lo que, no me acuerdo si lo charlamos la semana pasada, pero lo vamos a retomar en las últimas unidades. Hablar de sujeto pedagógico ya es un problema, digamos. O sea, porque ya sujeto pedagógico implica desconocer que es un sujeto que, digamos, que además de un montón de cosas, es un estudiante. Entonces eso ya tenemos un problema solo en la forma de decirlo. Y el supuesto educador ideal, también basado en cosas que no tenemos ni idea de, o sí tenemos idea de dónde provienen, no sé si saben toda la historia de las señoritas, por ejemplo, cómo se le decía a las maestras hace mucho tiempo y que no tenían que tener, no sé, parejas. O sea, hay como un montón de cosas que quedan arraigadas en la historia y que se van transmitiendo incluso sin darnos cuenta, ¿no? Eso es lo que tienen las marcas de origen, se transmiten sin que uno las quiera transmitir. Y esto es interesante porque ahí lo que propone el autor es que podamos pensar cómo el discurso pedagógico se posiciona frente al saber psicológico. Esto como para pensarlo. ¿Qué piensa, digamos, la pedagogía o el discurso pedagógico de las psicologías? Bien. Estaba silenciada. Para no tentarme a interrumpirte. Ahora en el texto está como, aparece que es de manera muy graciosa, de hecho usa mucha ironía el texto, ¿no? Estábamos hablando con Paz que este es un material bibliográfico muy liviano de leer, porque si bien se funda en el psicoanálisis, fundamenta en el psicoanálisis, es de cómoda lectura, diría, como para vender el producto, ¿no? Pero en esta parte lo que dice es que la psicología nuevamente se presenta como una ciencia salvadora, ¿no? Como que viene dice, como una promesa, saber que permitirá ordenar y clasificar, ¿no? Vienen como los dioses, los que traen el librito y vienen a traer la solución sobre lo disfuncional, dice, ¿no? Como que va a venir una ciencia a explicar por qué la gente no está aprendiendo y una solución para llevarlos a una escuela distinta, ¿no? Las escuelas especiales, lo plantea de esa manera, decir que el docente que la está pasando tan mal en el aula con ese alumno problema o no responde a los ritmos que él esperaba o que el librito decía, bien, la psicología viene a prometer un orden, ¿no? La casa está en orden, sería, ¿no? Ese que se corre de lo esperable, sacarlo afuera de ese aula. Lo disfuncional para ese dispositivo, para ese aula, no es disfuncional para el chico. El chico no es el problema nuevamente, es lo que nos invita a pensar, a elaborar. Y dice, el saber psicológico asumió la herencia del discurso médico, nuevamente reforzamos esta idea que se viene trabajando desde el inicio de las filminas, que dice que la tecnología es para mejorar prácticas educativas y detectar o clasificar conductas disfuncionales, ¿no? Lo que se adecúa a lo esperable va y lo que no se sanciona. Nuevamente se expulsa o se estigmatiza o se culpabiliza. Entonces la psicología vino para poner orden para el bienestar del aula, ¿no? Para el bienestar del maestro en sí. De hecho habla del padecer del maestro. No hay nada en esa pregunta que apunte a criticar o a poner en jaque a los maestros de por qué les genera tanto malestar que alguien no aprenda a ese ritmo o qué puede hacer él para aportar. Nada de esto está desde el inicio, ¿no?
La psicología entonces viene a segmentar, a sancionar y a explicar y a patologizar esa conducta. Entonces lo que dice al final es que son marcas estructurales, pero no inmodificables. Nuevamente estamos en una marca de origen que, si se creó para eso la psicología, no tiene por qué seguir haciéndolo. Si tenemos la capacidad para abrir la mirada en el problema y aportar soluciones, entonces por ese camino vamos. Y de eso estamos hablando ahora. Bien. Un paréntesis. Cuando nosotros les preguntemos por marcas de origen, son las de su formación, digamos. La filmina anterior, no la que vimos recién. Estas vendrían a ser las nuestras, con las que lidiamos los psicólogos a la hora de trabajar, de intentar trabajar de otra manera, porque cuando se intenta también todo eso viene como una carga y los docentes en general no nos soportan muchas veces porque yo siempre digo que tenemos gran responsabilidad en eso, ¿eh? No es como que, bueno, ay, no, pobrecitos los psicólogos, no, no sé por qué, no, muchas veces la psicología se ha parado desde un lugar, desde este lugar, de decirle a todo el mundo qué hacer, entonces cuando se intenta trabajar de otra manera también es difícil para el psicólogo. Pero bueno, esto, cuando les preguntemos por las marcas de origen, céntrense en respondernos de las propias. Si quieren decir, y además las marcas de origen en la formación del psicólogo son tales, fantástico. Pero las que más nos importan son las de ustedes, las de su formación. Ahora sí, volvemos. Bien, las demandas que se le hacen al psicólogo y a los equipos técnicos, que como ya saben, acá en Río Negro es el famoso ETAF. También sabemos que el psicólogo sigue siendo demandado como diagnosticador. Acá está un poco la pregunta que hacía Israel. ¿Israel se dice así? Bueno, si no, modificamos, cuestionamos. Sí, eso sí. Genial. Muchas veces lo que se pide es que el psicólogo venga así como con su varita diagnosticadora y te diga, ah, sí, este chico es ADD. Personalmente yo creo que es todo lo que no hay que hacer. Y Nati también. Me tomo la licencia de decirlo porque lo hemos charlado. Muy bien, Eh, de acuerdo. claro, nunca es la idea, digamos, porque ¿de qué sirve que yo tire un diagnóstico así al aire que encima muchas veces después la gente lo único, o sea, si yo tiro un diagnóstico, ¿no? Y no digo nada, eso se va a Google. ¿Y cómo se va a intervenir desde ahí? Entonces, muchas veces se nos pide que trabajemos desde ese lugar. Está bueno, ya en el psicólogo si trabaja así o no. Las formas de formular esos pedidos de intervención, digamos, como cuando se pide que venga el psicólogo, son con ciertos como enunciados breves con las actitudes del alumno, por ejemplo. Acá lo que dice es que el adolescente, antes de llegar a esa situación, digamos, de decir, bueno, sí, se pide la intervención del psicólogo porque el chico molesta durante las clases de matemáticas. Antes de decir eso, muchas veces no está la instancia de consultarle al pibe básicamente qué le pasa, si tiene ganas de decir algo sobre eso. O sea, no, probablemente no funcione, pero por lo menos hay un intento desde la escuela de, en vez de llamar al recurso externo, que en este caso es el psicólogo o el psicopedagogo, al equipo, digamos, la intención de la escuela es decir, bueno, che, nos interesa, vamos a intentar buscar una respuesta junto con vos. Esa instancia muchas veces no está dada. Y ahí nos habla el autor de la noción de situación problema, digamos. Puede ser un punto de partida diferente, ya que se presenta como un problema para alguien, pero no es lo mismo una situación problema que un chico problema. Ahí ya hay como una gran diferencia, porque en la situación hay más personas que intervienen. O sea, puedo estar yo implicada como docente, eh, puede estar implicada la familia, puede estar implicada el aula, no sé, un montón de otras cuestiones. Voy yo. Nati. Sí, acá estoy. No había visto que pasaste la filmina. Bien, los obstáculos y las resistencias y los malos entendidos. Nuevamente estamos viendo cómo cómo lidiar con esas marcas de orígenes y lo que se busca entonces, de parte nuestra,
es nuestra intervención, nuestra de los psicólogos, digo, perdón, que apunta a conmover la certeza con que se presenta el síntoma del adolescente, ¿no? Si escuchamos la mitad, como decía Paz recién, si escuchamos la mitad de una campana que tiene supuestamente, está en una posición de poder, de asimetría, de que es la única voz que se escucha, tenemos que abrir el diálogo nuevamente, sentarnos todos en la mesa, como también decía, todos los componentes, que no solamente son personas, también son condiciones institucionales, de tiempo y demás. Empezar a abrir el panorama para eliminar la certeza de que el problema es el sujetito, ¿no? Sujetito digo el estudiante, puede ser un niño, un adolescente. Acá la mayoría son de secundaria, así que vamos con adolescencia. Entonces, apuntamos a conmover la certeza. No hay nada de certeza en ese enunciado que por lo general dicen es reducido. El chico tiene problemas con o viene molestar. Bien, pensar cuál es el malestar, qué componentes están en juego y empezar a abrir un tema de debate de qué se puede modificar de todos esos factores que llevaron como consecuencia el supuesto síntoma en el adolescente. Después, evitar la derivación o depositación en el gabinete, ¿no? Revisar lo pensado, abrir alternativas. Depositar a un niño en un gabinete es decirle justamente y certificar que el problema es él y que él tiene que modificar ciertas actitudes, formas de proceder, comportamientos y demás. Entonces, evitarlo, sí usarlo como último recurso, de decir, bueno, fuimos como desarmando todos los componentes y llegamos a la conclusión de que efectivamente, porque es una posibilidad de que sea un problema personal del sujeto, pero no es la única posibilidad, ¿sí? Y después la conversación no se debe convertir en un interrogatorio, porque nuevamente nos estamos posicionando en un lugar de poder, donde el otro tiene que dar explicaciones. Nuevamente depositamos el problema ahí y solicitamos que explique qué fue lo que le está pasando, ¿no? Otra vez las otras partes se hacen a un lado, ¿no? Cuando se produce un movimiento en la posición de los interlocutores, se observan nuevos efectos. Claro, porque si uno se está posicionando como en el lugar de saber que la perfección está de este lado y no hay nada que modificar, se obtura una posibilidad, una apertura al diálogo, ¿no? Nos pasa tanto en la cuestión profesional como en la cuestión personal. Y pienso que yo solamente tengo razón. No va a haber lugar a dudas y no va a haber lugar tampoco tiempo ni interés de escuchar la otra parte, ¿no? Y esto es lo que se busca justamente, lo que se espera de los psicólogos, propiciar estos espacios de interlocución. Entonces, para eliminar la certeza, para dejar de patologizar y culpabilizar al adolescente y para proponer la conversación en donde todos expongan su punto sin ser tampoco una certeza o una verdad absoluta. Bien. Esto es bastante interesante porque hay una, digamos, una diferencia interesante, además, grande, digamos, en pensar lo que le pasa a este adolescente X como malestar o como un pesado, o sea, digamos, de una forma más cerrada. Malestar es como algo bastante más amplio y, digamos, de alguna manera le confiere o sea, dice, che, esta persona está sufriendo, la está pasando mal. Entonces, eso va a generar un cambio de la mirada que va digamos, a tener consecuencias reales, prácticas, tangibles. Esto lo vamos a trabajar bastante en las últimas dos unidades, pero básicamente la forma en que nosotros vemos, nosotros los docentes, nosotros los psicólogos, todos los adultos, la forma en que nosotros los vemos a los chicos genera realidad. Entonces, si uno puede pensar lo que le pasa, porque además uno no sabe qué es lo que le pasa, entonces pensarlo como malestar va a generar alguna diferencia. Nos habla el autor de que es una reflexión necesaria en la práctica educativa, digamos, no nos queda otra más que hacer esta reflexión.
Y este modo de intervenir va a hacer salir ciertas resistencias. Obviamente es mucho más fácil lavarse las manos y decir, no, bueno, a este pibe le pasa tal cosa y chao. Cuando uno empieza como a pensar, bueno, hay del otro lado un malestar, tendré algo que ver, ¿por qué será que por qué aprenden lengua y no la materia que yo doy? ¿Será que tiene que ver con algo de lo que yo hago? Obviamente, esas van a salir siempre más preguntas. O sea, bueno, obviamente, nosotras somos psicólogas, para nosotras las preguntas siempre son mejores. A veces las instituciones no las alojan demasiado. Y esta forma de trabajar también potencia la capacidad de los distintos actores institucionales. Es decir, nos invita a los docentes a involucrarnos o sea, desde otro lugar, pero acompañado por el psicólogo. O sea, el psicólogo no es que va, tira una receta y desaparece, sino que se supone que la idea es que pueda acompañar el proceso siempre y cuando el docente esté dispuesto a preguntarse cuál es su lugar en esta situación o qué puede hacer, cómo puede ayudar. Estás muteada, Nati. Ay, me había salido tan lindo. No, que acá está el problema que si han tenido la experiencia de trabajar en algún organismo público o en una escuela o cualquier institución que falten recursos, esto es muy habitual, es un hecho, ¿no? Son muy pocas las instituciones que cuentan con los recursos que necesitan. Entonces ¿qué hacemos con esos recursos insuficientes, ¿no? Dice, el riesgo es insuficiencias materiales que impidan ver otros componentes del problema. Ojo con sumergirse en la impotencia, ¿no? Ya demasiado tenemos con la escasez de recursos como para ser nosotros un recurso menos, ¿no? Si anulamos esa posibilidad, ya no hay más nada que hacer, porque si ya faltan recursos materiales, que no falte el recurso humano, ¿no? Esto es lo que plantea la Filmina. Los docentes que depositan en el interlocutor, o sea, nosotros los psicólogos, no depositar el problema, no es decir, mira, te traigo este síntoma, fíjate qué haces vos con tu varita mágica, ¿no? Como decía al inicio, no somos ni bomberos ni policías, no estamos para apagar incendios ni para sancionar o con mayor fuerza que el docente, ¿no? Sino depositar, que el docente venga a exponer cuál es la situación problema o el malestar en el aula y depositar la confianza en el profesional, no el problema nuevamente. Entonces, cuando yo como docente presento una situación problema, en ese mismo momento en que estoy presentando me estoy implicando como parte del problema. Soy un factor más a analizar, ¿no? Es como en un crimen cuando uno plantea el crimen en sí y automáticamente pasás a ser sospechoso, ¿no? En esto pasa lo mismo. Formás parte del problema, se ríe, bueno, no es un crimen, pero... No, pero me gustó el ejemplo. Bueno, el texto dice algo similar. Cuando vos lo presentás, automáticamente formás parte también de la situación de análisis. Es un factor más de esa unidad de análisis. Las resistencias individuales se sostienen en tramas institucionales. Bueno, esto es también muy habitual. Los docentes muchas veces son docentes, qué sé yo, hay profesionales, por ejemplo, ingenieros o arquitectos o odontólogos, veterinarios que están dando clases en las instituciones y que no tienen nada que ver con la cuestión pedagógica, ¿no? Entonces, van a impartir un conocimiento nada más para que los otros aprendan y se encuentran con una deficiencia desde la cuestión, justamente desde la didáctica, la pedagogía, y no se olvidan de que hay del otro lado sujetos en situación de aprendizaje, ¿no? La parte humana, no solamente la parte cognitiva. Entonces, se quejan de que no tienen recursos para responder, pero a la hora de proponerles talleres o espacios institucionales en donde se dialoga, se trabaja y se intenta salir de ese espacio con herramientas realmente prácticas y concretas, no van. Entonces, que no vayan o que se queden en el lugar de la queja también es un factor a analizar como institución. Nuevamente, no es responsabilizar, esta vez al docente. Antes estábamos culpabilizando al estudiante a título individual. Ahora lo que nos dicen es que no
depositemos en el docente a título personal el problema y la falta de compromiso. Tomémoslo como un factor a analizar en el macro contexto de lo institucional, ¿no? Las resistencias individuales, entonces, se sostienen en tramas institucionales. Atravesar estereotipos y desconfianzas para construir un espacio de trabajo es uno de los objetivos, ¿no? Nuevamente, salir, o sea, lo que propone es que cada uno salga de mirarse su propio ombligo y el malestar personal para sentarnos en una mesa de trabajo y empezar a desnaturalizar ciertas marcas de orígenes o ciertos borramientos en la implicancia del problema, ¿no? Decir, bueno, yo también tengo que ver en esto que a mí me hace mal. Esto es lo que se está planteando en esta filmina, en esta instancia. Bien, y bueno, ahí ya vamos llegando a lo que sería el final del texto, que vuelve como a retomar qué es un espacio de interlocución, ¿no? El autor lo que dice, digamos, es que es sobre todo la apuesta por la eficacia de la palabra, digamos, por el valor que tiene hablar. Entonces, lo que sostiene y lo que vamos a sostener es que hablar, digamos, pero hablar en serio, digamos, hablar cuando uno se involucra, hablar cuando uno está dispuesto como a que lo que dice tenga consecuencias, tiene impacto en la escena pedagógica. Y, y propone también que el encuentro de interlocución interdisciplinario, que esto es, a ver, cuando él habla de los espacios de interlocución, en realidad está hablando de interdisciplina, siempre, porque obviamente si nos sentamos todos los implicados, digamos, en una situación, lo vamos a hacer desde las áreas de saber con las que uno cuenta, y son diferentes. Y nos habla de una producción conjunta. ¿A qué va esto? Implica superar lo disciplinario, digamos, en el sentido de que yo no me puedo quedar solo como, bueno, no, yo desde la psicología tengo esto para aportar y esto no se toca, no. O sea, por eso también esto va unido con el implica pérdidas, porque muchas veces hay como que soltar algunas cosas de lo propio, o sea, de la disciplina propia, para poder escuchar lo que tiene, no sé, el profesor para decir, el director o quien fuere. Esto ya lo había mencionado, pero lo retoma, son conversaciones con efectos prácticos, o sea, él hace como mucho énfasis en esto para no pensar en estos talleres o algunas cosas que muchas veces se hacen, instancias en las que se habla y después no pasa nada con eso. O sea, obviamente es entendible también que cuando eso pasa es súper desgastante porque, nada, ir a hablar y hablar y hablar y hablar para que no pase nada, no tiene mucho sentido tampoco. O sea, él lo que propone es que son conversaciones que tienen que tener efectos sobre la realidad. Habla de la confrontación y el consenso, o sea, si hay gente de diferentes áreas, seguramente las cosas van a ser vistas de diferentes lugares, aún dentro de las mismas áreas, entonces va a haber que llegar a un acuerdo y ahí también habrá que perder algunas cosas. Y nos habla también de la neutralización de prejuicios e ideales en relación a esto, qué piensan los psicólogos de los docentes, qué piensan los docentes de los psicólogos, qué pueden construir conjuntamente y demás. Y hemos terminado. Me reía porque también está en este texto el concepto de caja de herramientas, pero esta vez sí citado en el texto, que justamente salirse del lugar de omnipotencia, de certeza, de estoy sentado en una mesa de diálogo como psicólogo, pero sé muy bien que mi disciplina no va a resolver todo el problema. Voy a aportar desde mi disciplina a la discusión, pero entender que mi postura no tiene la certeza, no tiene la solución mágica. Ya si me voy a sentar ahí, para eso escribo un mail, ¿no? Pero estamos sentados para trabajar y dar por hecho que por más de que consideremos que podemos explicar un problema, no se explica de una sola manera o desde una sola profesión tendría que ser, ¿no? De esto dice correrse el narcisismo
saber que tenemos algo para aportar, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Bien, estoy volviendo ahí a la última, que, ahí, vale, toqué algo que no. Mm. Igual este chicos está Está después, no se subido. vuelvan locos en copiarlo porque El Prezi ya está en la plataforma, chicos. Ahí preguntó alguien. Ya está sí, subido. Está la guía de lectura, el material bibliográfico y está también el Prezi. sí, se los dejo ahí igual, pero sí, ya está subido. Bien, bueno. Ah, mira, la consigna para la clase que viene es responder la guía. Sí, exactamente. Si les parece, ahora cortamos un cachito, insisto, sin cortar, solo dejo de grabar. Em, Vamos a preparar mate, etcétera, y volvemos en 5 minutos. Charlamos sobre la guía de lectura, a ver si capaz ni la empezaron, sería lo razonable porque no habían tenido la clase, pero si tienen alguna duda de cómo se responde a alguna pregunta o si quieren hablar algo sobre el Prezi Profe, o una algún consulta. comentario. Sí. La guía, ¿la subimos como actividad o se la mandamos por mensaje privado? Eso lo tenemos que charlar nosotras, porque el año pasado tuvimos un problema que la actividad como que no andaba, como si fuera una función que no funcionaba en nuestro aula. Así Claro. que déjennos resolverlo y les avisamos entre mañana y pasado eso. Vayan haciéndolo y esto. Si lo podemos hacer como actividad en realidad sería mejor, por lo que entiendo. Sí, habría que chequear si nos cambiaron ese perfil. Bien. Porque ahí está todo sistematizado. Sabemos quién entregó, quién lo leyó y no lo entregó, quién directamente ni ingresó a la actividad, si lo entregó, si está corregido o no, si está aprobado o no. Sería Sí. genial que se pueda. Bien. Sí, el año pasado, yo el año pasado era nueva, pero Nati ya daba en otro instituto y no nos funcionaba eso. Así que nada, tenemos que volver a chequearlo y les avisamos. Si no, lo mandan por mensajería interna. No es lo ideal, pero bueno, vamos a hacer eso. Profe, Sí. una consulta. Con respecto a la plataforma, porque cuando accedo a los documentos, a los archivos, a las clases, sigue apareciendo en cero y me marca como pendiente todo el tiempo. No sé si es porque está el aula del año pasado o... Hay que Porque cambiar la la otra de obligatoriedad. las aulas aparece que uno va avanzando y más o menos te guía y decís, bueno, falta esta clase. Pero acá en el aula esta aparece todo el tiempo como pendiente, por más que lo lea, lo descargue. Tenemos Creo que eso es lo que modificar. nos pasó el año pasado, ¿no? Pero es por las actividades, nosotros porque dice ponemos que hay que entregar obligatorio. actividades. Quedan pendientes las Ahora lo actividades. arreglamos con paz. Ahora lo arreglamos Bien. con paz. Yo ahora Dale. sí, hay que modificar la condición nuestra en la parte de configuración. Ahora la solución